Vamos a conversar con el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, don Víctor Morales. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, don Víctor. A la orden, mucho gusto. Una situación complicada, don Víctor. Cuéntenos cómo lo han manejado desde la fracción, cómo ven el panorama en las calles, qué soluciones hay. Sí, cómo no. Bueno, mire, en primer lugar, partir de lo que nos parece que es el tema fundamental, la situación fiscal requiere de una atención urgente, de no atenderse con urgencia, con celeridad, oportunamente. El país se vería abocado a una crisis fiscal, económica, que afectaría a los sectores más pobres, más vulnerables, a los trabajadores, a la producción. Entonces, hay razones poderosas para tener que avanzar en el conocimiento de esta Asamblea Legislativa desde un proyecto de ley que resuelva este tema de una manera equilibrada, intentando, como lo es en la realidad, que los que más recursos tienen aporten más, ¿verdad? De manera que si dividimos a las familias, a la población del país en grupos de acuerdo con sus ingresos, en 10 grupos de acuerdo con sus ingresos, los dos ingresos más altos estarían realmente aportando el 80% de las previsiones de ingresos que tiene el plan fiscal. O sea, realmente no está recayendo sobre los sectores más pobres, ¿verdad? Es un mecanismo que, además de incorporar el IVA, plantea reformas en renta, en empleo público, porque parece importante atender este tema, y establece regulaciones para que en el futuro el Estado pueda ser más riguroso en su endeudamiento. Entonces realmente es un proceso equilibrado. Estos temas son incómodos, nunca encuentran aplausos, y entendemos que hay también en el país pues, una inconformidad general sobre muchas cosas. Entonces tenemos ahora el conflicto desatado con la huelga que ha sido convocada por algunos sectores sindicales del país. Lamentablemente se ha ido más allá de una huelga y hemos pasado a medidas de hecho en las calles, con bloqueos, con violencia para la economía y para las personas. Entonces esto hay que resolverlo, ¿verdad? No hay otra manera, y como lo resolvemos siempre en Costa Rica, lo resolvemos al final de cuentas sentándonos a dialogar, a hablar, a negociar, pero dentro del respeto de la ley, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy es un día muy importante en esta ruta, porque hoy se abrió, digamos, el conocimiento en plenario, en primer debate, con la presentación de las mociones de reiteración, que son aquellas mociones que, rechazadas en comisión, se pueden presentar en el plenario. Eso terminará ahora, dentro de unos minutos, y eso nos permite tener una idea de cuántas mociones De ahí el receso que tenemos para que los señores puedan hacer su trabajo y terminar, y que eso termine ahora, digamos, a las 6 de la tarde. Eso es importante en esa ruta, pero aquí no hay ningún interés, digamos, de festinar, de correr desbocadamente para la aprobación del proyecto, sin considerar, sin valorar pues el proceso que también está dándose en la sociedad de una manifestación a través de una huelga que el gobierno de la República ha atendido y ha planteado mecanismos de diálogo y ha ofrecido posibilidades de conversar. Entonces, bueno, hoy es un día bien importante, les reitero, ¿por qué? Bueno, porque por una parte aquí podemos tener acotadas, delimitadas las mociones que pueden reiterarse y que pueden servir además para buscar algunas salidas y algunas soluciones. Ha habido manifestaciones, por una parte en la mañana, de la fracción del Partido de Liberación Nacional, planteando la necesidad, la posibilidad de pausar el procedimiento dentro de los marcos procedimentales para darle espacio al diálogo. ¿Y eso es posible, don Víctor? Pues yo creo que es posible. Nosotros respaldamos y valoramos positivamente esa iniciativa, y ya veremos cuando se cumplan las otras condiciones. Es que efectivamente las partes de los sindicatos acepten el llamado a diálogo que ha hecho el gobierno con la mediación de la Iglesia y la facilitación de la Iglesia Católica, y además pues se pongan estas medidas de fuerza. Entonces yo creo que en ese contexto es posible poder identificar, ya veremos cuáles, cómo, medidas que permitan pausar, que me parece correcto el verbo, ponerle pues pausa
dentro de las posibilidades reglamentarias, para que podamos avanzar con una solución, digamos, del conflicto de huelga a través de una negociación. ¿Y la vía rápida da para esa pausa? ¿Sí se puede? Pues me parece que eso será posible, es decir, la vía rápida establece también algunos procedimientos en los cuales se puede llegar a un acuerdo. Yo creo que esos son los temas que tenemos que sentarnos a verlos con detenimiento, pero eso es posible que lo veamos, que lo analicemos y le busquemos las soluciones políticas adecuadas. Aquí lo que importa es que en un marco de paz podamos construir. Lo que sí parece realmente difícil de atender es que de lo que se trate sea de un retiro de un proyecto, ¿verdad? Retirarlo. La medida extrema, claro, para poder empezar una construcción nueva en una mesa con otros actores. Eso me parece realmente complejo, difícil. Lo que no me parece imposible es que efectivamente establezcamos los espacios de diálogo y negociación y desde la Asamblea los acompañemos y busquemos las medidas de mejora del proyecto dentro del marco de estas mociones de reiteración y que podamos en la medida de lo posible avanzar. Yo creo que con el movimiento sindical además podrían identificarse otra serie de iniciativas o de proyectos que puedan tramitarse en otro momento paralelamente después de aprobado el tema fiscal. En fin, yo creo que cuando hay voluntad se pueden identificar opciones, identificar alternativas. Y la situación del país amerita que pongamos todos nuestro mejor esfuerzo. Estos son tiempos para la corresponsabilidad, ¿verdad? Que es un concepto en el que queremos insistir nosotros. Al final esto no es responsabilidad de un solo grupo o de otro, sino que todos tenemos corresponsabilidad en esto y tenemos que contribuir y tenemos que participar. Y me parece que aquí hay una mayoría de diputados y diputadas realmente interesados, interesadas, comprometidos, para que dentro del marco de la legalidad costarricense, utilizando nuestros mecanismos de diálogo y negociación, resolvamos nuestras diferencias y encontremos las mejores fórmulas. Dentro de ese marco que dice usted de presentación de las reiteraciones, ¿ya las fracciones le han hecho alguna propuesta de alguna modificación en algunos de los temas álgidos o están apenas en inicio esas conversaciones? Bueno, yo creo que ese es el proceso que sigue, ¿verdad? Concluido el día de hoy, uno podría analizar, revisar el conjunto de las mociones que se reiteren en cada uno de los capítulos que tiene este texto, lo que tiene que ver con IVA, lo que tiene que ver con renta, lo que tiene que ver con empleo público, lo que tiene que ver con regla fiscal, y construir, porque aquí hay un proceso de negociación, habrá que construir con las diferentes fracciones y a la mayoría necesarias para que aquello que se considere viable, aquello que se considere pues fortalezca por un lado el proyecto y que por otro lado pueda permitir solucionar conflictos, podamos hacerlo. En lo que quiero insistir es que creo que dentro de la ruta que prevé el 208 bis, en el momento en el que estamos, hay posibilidades de incidir en el texto, en aquello que sea política y económicamente posible, ¿verdad? Para que la ley que salga de aquí pues sea útil, sea pertinente, quede con dientes para efectos de poder contribuir a paliar y resolver y atender la difícil situación fiscal que hoy tenemos y que, insisto, no es por resolver el problema de finanzas del gobierno, es porque si no se resuelve nos ponemos realmente en puertas de una crisis económica como la que vivimos en Costa Rica a principios de los 80, que algunos recordamos, y que realmente tiene consecuencias sociales realmente graves, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer todos un esfuerzo para evitar. Sin creer que la verdad está solo del lado de unos, sino pues oír criterios, oír opiniones y tratar de que a través del diálogo y la negociación encontremos la mejor solución posible. Don Víctor, mucho se dice en las redes sociales, mucho se dice en los medios de comunicación, a favor, en contra, muchas de cosas que inclusive están superadas, como las pensiones de los diputados, que ya no las obtienen. Un montón de nebulosas que están dentro o alrededor de la reforma fiscal. ¿Cómo hacemos para que el pueblo entienda cuáles son las aristas que ustedes proponen y que no están
afectándoles demasiado, como se dice que los pobres serán más pobres porque la canasta básica, que los ricos no están grabados, etcétera, etcétera. Mire, yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer todos los sectores, ¿verdad? Todos, incluyendo desde luego nosotros los diputados, para redoblar esfuerzos de información, de comunicación hacia la ciudadanía. Incluso creo que este movimiento de huelga que estamos viviendo mucho está fundado en una campaña muy agresiva de desinformación, ¿verdad? Porque cuando se le dice a educadores o educadoras que si esta ley se aprueba, entonces las pensiones, su régimen de pensiones del magisterio va a desaparecer porque se va a integrar a un único régimen de la caja, eso es mentira, eso no está. O cuando se habla de que aquí vamos a legislar a favor del salario único, eso no está incluido aquí. Para citarle dos ejemplos de los muchos que escuchamos, cuando más bien en este proyecto incluso se complementan los esfuerzos importantes que se han venido haciendo en los últimos años para ponerle límite, para ponerle coto a las pensiones estas que hemos llamado de lujo, ¿verdad? Pues yo mismo tengo una experiencia hace 4 años como ministro de Trabajo que avanzamos estableciendo límites a las pensiones, aplicando una ley del 98 y que realmente nos funcionó mientras la sala no admitió unas acciones de inconstitucionalidad que pararon esa medida. Bueno, y que anunció la sala hace unos días que en este mes de septiembre iba a resolver. Bueno, ojalá se haga y que la decisión de la sala sea rechazando esas acciones de inconstitucionalidad y dándonos la razón a la medida que tomamos hace 4 años, porque con eso estaríamos realmente poniéndole un límite verdaderamente significativo a las pensiones de lujo con cargo del presupuesto nacional. Pero bueno, lo mismo sucede con legislación que se aprobó aquí con respecto a pensiones del Poder Judicial o con pensiones, medidas que hay que tomar en el magisterio. Lo que quiero decirle es que realmente hay una mitología de cosas que es necesario aclarar, informar y poner en su justa dimensión. Ciertamente hay mucha desinformación y a mí me duele decirlo, incluso mentiras alrededor de todos estos temas, pero que hay que trabajar. Hemos venido trabajándolo nosotros, los diputados y diputadas, los medios de comunicación, personas independientes, gente que empieza a enumerar temas que no son ciertos y empiezan a decirse. Pero es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el que estamos y en el que tenemos que seguir trabajando. Ya se ha trabajado, como usted lo menciona, en pensiones, se está trabajando también con los nuevos funcionarios, ya no se aplica lo que se le aplica a los actuales. Y de hecho, don Víctor, dentro del proyecto se toca al funcionario nuevo, no inclusive a los que ya tienen sus garantías. Claro, ese es un tema importante que quería también mencionarle. Hay un capítulo de empleo público, pero en realidad la idea con el capítulo de empleo público es, digámoslo así, contener el crecimiento que las finanzas públicas, que el presupuesto nacional ha tenido en materia de empleo. No es ni siquiera recortar, ¿verdad? Hay una diferencia ahí. Cuando uno recorta, uno disminuye. Cuando contiene, lo que está haciendo es evitar que siga creciendo. Digamos, las medidas que tiene contemplado este proyecto es para contener el crecimiento, de manera que no se afectan los beneficios que hoy los empleados públicos han venido recibiendo, sino hacia futuro. De modo que ese es un tema que requiere mucho análisis y mucha discusión con la gente, porque de alguna manera está en el centro de las preocupaciones que hoy se están teniendo. Pero además también se atiende a un clamor y una consideración de la ciudadanía de revisar algunos extremos de los beneficios que el sector público recibe. Y entonces hay una demanda social que se atiende en este tipo de legislación, sin dañar y sin afectar a los salarios más bajos, a los trabajadores de rangos y de categorías inferiores. Entonces en esa ruta es en la que se está, ¿verdad? Realmente yo insisto en el concepto de un proyecto equilibrado, porque además incluye renta, precisamente, y a lo mejor uno quisiera que la renta pues fuera mayor y que fuera más profunda. Bueno, pero es lo que se puede
se puede establecer. Incluye una cláusula que se denomina de subcapitalización, que va orientada a cerrar portillos que hacen posible la elusión, ¿verdad? La gente que deja de pagar impuestos, pero digamos que lo hace legalmente, ¿verdad? Para no hablar de la evasión. Bueno, y aún así, hasta la norma, digamos que más debate ha tenido, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la canasta básica, ¿verdad? Que insistimos que para la gente más pobre, para los dos primeros grupos en términos de ingreso, el peso es un peso pues relativamente pequeño. Yo entiendo que si uno habla de 500 colones o 1000 colones en la cuenta de una familia pobre en la pulpería o en el supermercado del barrio, pues alguien me dirá, eso es plata, sí es plata, uno lo entiende. Claro. Pero se trata de que sea el menor peso, el peso posible, pero cuando se introduce, digamos, un impuesto a la canasta básica, también se está haciendo en la idea de que eso va a permitir seguir el criterio de trazabilidad de que hablan los especialistas en esto, que es darle seguimiento, digamos, a la cadena de producción y poder hacer que gente o sectores que hoy no están contribuyendo con las finanzas públicas, al final lo puedan hacer, más que el ánimo simple de cobrarle un impuesto a un producto de la canasta básica que consumen los sectores más pobres. Entonces, realmente hay un esfuerzo por equilibrar, por hacer esto de manera equilibrada, porque el gobierno también contribuya, que contenga su crecimiento, que se discipline de cara al gasto. Pero bueno, estos temas son siempre polémicos, nos gustan y hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que aquí hay un grupo mayoritario de diputados que yo valoro mucho, con una enorme responsabilidad fiscal y conciencia de las cosas que hay que hacer en este momento histórico por el país, pensando en los sectores más vulnerables y más pobres, y hay que seguir adelante en esta dirección. Ahora, don Víctor, ese es un punto en la hoja de ruta del gobierno. Hay que hacerle checks a otros proyectos porque no alcanza con estos dineros que se recaudarían. No, claro, yo en esto comparto absolutamente la afirmación de que la mejor reforma fiscal es una economía sana, activa y produciendo. O sea, la reactivación económica es la mejor reforma fiscal. Lo que sucede es que son procesos que hay que irlos llevando de una manera paralela. Aquí las fracciones de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana de manera muy insistente, con mucha fuerza, y otras fracciones también lo han hecho, pero me refiero a estas dos que lo han planteado con mucha seriedad, han coincidido con el gobierno de que a la par de la reforma fiscal es necesario impulsar todo un programa de reactivación, y de hecho hace la semana pasada, el gobierno la declaró la Semana de la Reactivación Económica e hizo una serie de anuncios en materia de simplificación de trámites, de formación de recursos humanos, de infraestructura, como acciones orientadas a reactivar el aparato productivo, ¿verdad? La reforma fiscal no es un fin en sí mismo. La reforma fiscal tiene que ir orientada a resolver un problema concreto e inmediato que tenemos, a apagar un incendio, ¿verdad?, que tenemos, y crear las condiciones para lo que es realmente importante y sustantivo, que es la reactivación de la economía. Y la reactivación de la economía tiene que ir orientada a generar empleos buenos, empleos de calidad, a crear trabajo digno, trabajo decente, que es al final de cuentas el objetivo último de todo esto. Nada hacemos con tener finanzas sanas, con tener una economía pujante y bollante, si al final la riqueza se concentra en unos grupos y tenemos sectores amplios de población en condiciones de pobreza y desempleo. El objetivo último de todo esto tiene que ser crear condiciones de empleo digno, condiciones de igualdad, reducir la desigualdad, la pobreza, y lo que pasa es que nuestra apuesta, nuestra estrategia, en la que coincidimos con otros partidos políticos en esa asamblea, es que eso pasa por un Estado con finanzas sanas, un Estado eficiente, austero, y un aparato productivo dinámico, activo, sano, creando el empleo que necesitamos, y el Estado prestando todas las condiciones necesarias para que eso funcione y garantizando el bien común. Esa es la ecuación, ¿verdad?, en términos más integrales y más conceptuales. Entonces, esta lucha y este esfuerzo que damos aquí por un tema concreto y puntual, como es un proyecto de ley sobre finanzas del Estado, en realidad es un instrumento para poder alcanzar
esas otras metas que son las que realmente nos interesan y tienen que ver con la gente, tienen que ver con las personas de carne y hueso. Y cuando usted decía que todos somos responsables, don Víctor, me imagino un padre de familia cuando llega a la casa y trae confites para todos los miembros, ojalá sean muchos, ¿verdad? Y un día pues ya no puede traerles uno a cada uno, sino que parte uno y les da, pero les da un pedacito a todos. Hay crisis, hay momentos, ¿verdad?, de angustia, de preocupación, y siempre salta algún malcriado que quería el confite completo. El asunto aquí, don Víctor, es que todos hemos votado, todos hemos elegido a los políticos a través del tiempo, han habido errores, es cierto, pero ahora es un momento en el que todos tenemos que contribuir. Sí, claro, ese ejemplo que usted pone es muy pertinente, eso es así, a eso es a lo que nos referimos con responsabilidad. Y también quienes estamos en el liderazgo político del país, también tenemos que entender y reconocer que la sociedad allá afuera hay mucho enojo con nosotros, ¿verdad? Claro. Y creo que hemos hecho méritos para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, realmente hay que hacer un esfuerzo de parte de quienes estamos en el servicio público, de los que estamos en la función pública, para con nuestro ejemplo, ¿verdad? Con nuestro ejemplo en primer lugar, yo creo en el poder del ejemplo, realmente podamos persuadir y convencer a la sociedad de que vivimos en un particular momento para la corresponsabilidad y que aquí la tarea al final de cuentas es de todas y es de todos, que esto no es simplemente de ir a votar y como cuando hace uno en su casa el día que pasa el recolector de la basura, que coge la bolsita y la pone allá afuera y se la llevan, y si no se la llevaron, pues que alguien vea qué pasa ahí. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros qué sucede con nuestras acciones, con las cosas que hacemos. Entonces, ese es el momento, pero claro, es un momento difícil porque yo reconozco que en la sociedad hay molestia, hay enojo, claro, y producto de un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas, de decepción con la política, de percepción de que los que estamos en la función pública somos corruptos, y también muchas veces hasta insatisfacción con las expectativas de vida, cualquier cosa, que terminan en una situación de enojo y en coyunturas como las que vivimos pueden terminar encauzándose, ¿verdad? Entonces, esto hay que comprenderlo, hay que abrir siempre los canales de diálogo, las válvulas de escape y resolver las cosas dentro de la institucionalidad sin que se tensen las situaciones al punto de que fracturen la sociedad. Al final de cuentas, lo que siempre debe evitarse son fracturas de la sociedad, ¿verdad? Entonces, hago este comentario que usted, su pregunta me la permite, porque en el fondo de eso es de lo que se trata siempre en estas cosas, ¿verdad? De enfrentar los conflictos dentro de los marcos de la institucionalidad, dentro de los marcos del diálogo, de la civilidad, y convertirlos en oportunidades de mejoramiento para poder avanzar como sociedad. Y la Asamblea es un espacio privilegiado, donde se encuentra la representación política de la ciudadanía y donde tenemos la tarea y la responsabilidad de aprobar leyes que contribuyan al bien común y a la vida en sociedad. Entonces, bueno, ahora tenemos una ley muy importante, como le hemos hablado, y hay que seguir trabajando y seguir sacando adelante estos esfuerzos. Don Víctor, la última pregunta, técnicamente, entonces ahora a las 6, la señora presidenta anunciará si se reúnen mañana, si el tema continúa el día de mañana, todo el día igual que hoy. Se había planteado una sesión mañana, correcto, solamente la mañana. Ya resolverá ahora si se mantiene la reunión de mañana o no. Si no se mantiene, pues obviamente entonces, y creo que no va a ser necesario que se mantenga porque lo que estaban previsto eran 2 sesiones para la presentación de mociones, que ya serían la de mañana y la de la tarde. Entonces digamos que lo de mañana era una previsión por si algo ocurría hoy. Como estamos hoy, pues la sesión de mañana se suspendería y haríamos entonces ya balance de cuántas mociones se presentaron y empezaría un proceso de revisión y de definir cuáles de esas mociones serán admitidas en el momento en que la presidencia de esta asamblea lo resuelva. Perfecto, muchísimas gracias, don Víctor, y ojalá que todo se resuelva en paz. No, muchas gracias a usted por la oportunidad. Volvemos con más
Quédese con nosotros, estamos en el Primer Poder de la República.